Georges Seurat, una de las figuras más significativas del inicio del arte moderno, que generalmente se le ha calificado dentro de un gran grupo de pintores que siguieron al impresionismo bajo el título de postimpresionista. Un prefijo que realmente no ayuda, porque post lo único que significa es posterior a, que van después de los impresionistas. Y en realidad, bueno, todos los que van después de los impresionistas son todos, desde entonces hasta nuestros días. No precisa exactamente. Sin embargo, él y otros grandes figuras de la pintura, del grabado, de posteriores, de manera inmediata al impresionismo, son cualificados de ese modo. En realidad, hay un término que precisa mucho mejor el caso específico de Seurat. Es el término de neoimpresionismo, que vamos a verlo a posteriori, porque es la concepción que desarrolló su amigo, que va a encargarse de implementar, por así decirlo, el fundamento teórico de toda la concepción de Seurat. Y también puede considerársele en un término que acuñaron los autores del libro Artes de 1900, los evangelistas del nuevo arte. Es decir, lo que daban la buena nueva del nuevo arte. Y Seurat se encargó de enunciar cuáles eran las características de su concepción. La armonía es la correspondencia, decía, entre elementos contradictorios y similares de tono, color y línea, condicionada por la tonalidad o color dominante e influenciada por una luz en concreto, que resulta en combinaciones claras, alegres, serenas o tristes. Aquí ya tenemos una idea de la filosofía, la concepción con que Seurat va a desarrollar su pintura. Es la búsqueda de una solución un poco más precisa, más, por así decirlo, estudiada convencionalmente desde el punto de vista teórico de cómo realizar una obra. Había estado realizando una obra de corte impresionista y no le agradaba la relativa libertad que se expresaba en ella. Prácticamente al hablar de Seurat, todo el mundo tiene en mente esa enorme obra que se llamó Un domingo en la isla de la Gran Jet, que realizó entre 1884 y 1886. Una pintura bastante grande, de 207 por 300 centímetros, que se ha convertido en la obra emblemática de Seurat. Una manera de presentar el resultado, por así decirlo, de sus investigaciones, de su búsqueda. Él había nacido en París en 1859 y se formó en la Escuela de Bellas Artes. Y esta formación le privilegió inicialmente para poder desarrollar su obra como tal, ¿no? La significación que tiene todo este tipo de trabajo. Le cautivaron los dibujos de Ingres y las pinturas de Puvis de Chavannes, o sea, que su manera de apreciar la obra artística precedente lo inclinan un poco hacia formas un tanto más clásicas, más tradicionales, por así decirlo. Fue un personaje de gran seriedad y curiosidad científica. Y eso lo lleva tempranamente a interesarse por la teoría del color y sistematizar los hallazgos ópticos que los impresionistas habían desarrollado previo a él, pero de manera intuitiva. Y aquí está la especial marca, el especial signo que va a cualificar su obra. En vez de realizar de forma intuitiva todo este trabajo de los hallazgos ópticos que los impresionistas venían realizando, él va a tratar de aplicar una serie de conocimientos científicos, especialmente la llamada teoría del color. Y esta inquietud quedó plasmada en una metodología de trabajo que puede entrarse a discutir. Puede efectivamente una concepción científica aplicarse al marco de la creación artística. No ata o no crea una atadura para la creación artística el hecho de que se guíe por una teoría científica determinada.
puede que sí. Lo cierto es que él enumeró los dos elementos básicos de esta aplicación de la teoría del color a la realización de sus lienzos. Inventa entonces el doble aspecto del puntillismo y el divisionismo. El divisionismo que resultaba de realizar una especie de distribución adecuada en pequeñas celdas o cuadrículas, en las cuales iba a aplicar el color de una manera determinada. De ahí el sentido de dividir el cuadro, divisionismo. Y la aplicación del color se realizaría a través de la degradación de los diferentes tonos del mismo color. Y eso implicaba utilizar la punta del pincel a través de puntos correspondientes y puntillismo. Y este doble método, la división en cuadrículas del cuadro para estudiar las cualidades de la dispersión del espectro de cada uno de los colores y el uso del pincel punteado para poder ejercer este tipo de trabajo. En los últimos años de su vida, Seurat volcó su atención en concebir lo que él denominó un enfoque racional de los aspectos emocionales del color. Interesante búsqueda de orientación. Una orientación racional para poder estudiar las características emocionales. Tratar de vincular el aspecto emocional, que lo había derivado un poco del espíritu de los impresionistas, con este enfoque racional que él había aportado de una u otra manera. Murió tempranamente a los 31 años de edad, cuando ya había pintado prácticamente las mejores obras de este arte que se denominó, como les decía, periodo neoimpresionista. Si empleamos este concepto que fue acuñado posteriormente. La obra de Seurat se califica como una obra que inicialmente es eminentemente impresionista, siguiendo la de sus compañeros. Va a estudiar precisamente la superficie del agua, donde se manifiesta el espectro del color y la influencia de los rayos del sol, la luz solar de una u otra manera. Importante obra fue Bañistas de Asnières, que él mismo consideró como uno de los cuadros más logrados de su primera etapa de producción. También era un cuadro grande, pero sus figuras aparecen algo hieráticas, detenidas, estáticas, simplemente bañistas que están cerca del agua, algunos en el agua incluso, y parece una especie de instantánea en la cual se ha capturado sin movimiento y casi sin vigor cada una de las figuras humanas que ahí aparecen. Pero resulta sin duda algo interesante. Igualmente se puede observar ya claramente el éxito que va teniendo en la realización de ese método del puntillismo correspondiente. En este cuadro lo terminó en 1884 y se le considera como el primer hito en la búsqueda de una fórmula de pintura óptica, como él mismo la denominó. Era la primera vez que intentaba con éxito aplicar las teorías del color que había extraído de sus lecturas minuciosas de Chevreul, esa obra significativa que fue Los principios de la armonía y los contrastes de colores. Un estudio científico para poder realizar su obra. Y esta de Chevreul había adoptado esta idea de la rueda de color que al girar podía producir todas estas alteraciones de los diversos tonos de cada uno de los colores, que podía crear un efecto muy especial en la visión de las personas que presenciaran el cuadro en cuestión. Chevreul diseñó lo que en la actualidad conocemos como la rueda del color, esa disposición circular de colores primarios y secundarios, y tratando de crear este efecto de advertir que el amarillo en la parte superior del círculo y el violeta en la inferior, y el círculo al hacer girar se crea un movimiento de lo claro a lo oscuro, o sea, un estudio de las cualidades y características de esta teoría aplicada al color. Este fenómeno se lo denominó el orden natural del tono, lo que sencillamente significa que un amarillo puro es más claro que un verde puro o un naranja puro. Y de ese modo el estudio de la manera con que se movía el color se puede complementar con esta obra de Ogden Roth, cromatismo moderno físico norteamericano, que va a desarrollar igualmente toda esta concepción. La pintura empleaba una técnica que se denominó, como decíamos, divisionismo, que consistía en diversas manchas de pintura
que pretendían mezclarse ópticamente cuando se les contemplaba a cierta distancia. Interesante porque esto planteaba entonces una exigencia al espectador. El cuadro no podía ser visto, apreciado adecuadamente desde cerca. Era inevitable que hubiéramos mantenido una distancia apropiada para poder comprender el efecto de los tonos que van dando el conjunto del color correspondiente. Y esto estaba muy lejos de conseguir todavía el puntillismo maduro, que se logrará 2 años después al hacer precisamente la obra que habíamos mencionado. Un domingo en la Gran Jet, en la isla de la Gran Jet. Un lugar de ocio, un lugar de esparcimiento de la población parisina. Este cuadro tiene como sitio el paisaje peculiar de esta isla donde los parisinos acostumbraban a descansar, a pasear con sus familiares, con sus amigos, en ratos de ocio, de esparcimiento, etc. También se comenta que unos llevaban a sus familiares, a sus hijos, etc., pero que otros aprovechaban el lugar para llevar a sus amistades, quizás a sus concubinas, las personas con las cuales habitaban y, bueno, públicamente no podían darse a conocer. Y allí aprovechaban para establecer sus relaciones y sus vínculos. Otros iban solos, precisamente, o quizás para buscar pareja en el lugar. Todas las figuras humanas que aparecen en el gigantesco cuadro están en una posición hierática, es decir, detenidas, muy tensas en sus movimientos, en su acción como tal, su accionar posible. Y llaman la atención que cada uno de ellos está como concentrado en sí mismo y aislado de todos los demás. Nadie se mira propiamente a sí mismo, todo el mundo está compartiendo su sitio, su lugar específico, y cada uno está realizando una acción en particular. Llama poderosamente la atención el hecho de esta pareja de un hombre y una mujer que evidentemente han ido a pasear, probablemente él, la señora que lo acompaña, un amante que tenía, y lucen los trajes típicos de esa época, de ese momento, en particular la dama con su vestuario característico de ese momento. Y siempre ha llamado la atención la presencia de 2 elementos dentro de ella: un perrito que acompaña a la pareja y está sometido a la cadena de la señora, y un mono que sin duda alguna representa como una especie de sugerencia lujuriosa de este ambiente peculiar que, como decíamos, servía para reunirse a todos los paseantes en ese momento. Es un trabajo que evidentemente llevó mucho tiempo en su realización debido a las dimensiones del cuadro y al hecho de la metodología realizada por Seurat, es decir, primero dividirlo en pequeños fragmentos, divisionismo, y luego utilizar las puntillas del pincel para ir dejando estos puntos sucesivos que se observan claramente. Los estudios que fueron realizados sucesivamente, previos, en los que se muestra cómo fue abandonando personajes e incluyendo otros dentro de la composición final del cuadro, evidencian también el serio trabajo del puntillismo en cada uno de los fragmentos correspondientes. Es interesante cómo Seurat fue estudiando diversas posiciones, diversas presencias o las ausencias correspondientes respecto al cuadro final. Toda esta colección de estudios de la Gran Jet pues ayuda a comprender la esencia de la metodología que él se había planteado en todo este desarrollo. Evidentemente, la dama del perrito inicialmente solamente tiene un mono y no está acompañada de su varón, que después aparecerá en el cuadro definitivo. Son fórmulas a través de las cuales se observa el minucioso trabajo largo, sostenido, que va a tener Seurat para poder completar finalmente, alrededor del año 85, el cuadro en su conjunto. Y estará presente de una manera muy explícita la cualidad correspondiente de esta metodología. La superficie de la Gran Jet es mucho mayor que la de los bañistas.
y comprende unos puntos de color puro que cohesionan en una imagen solo si se observa, como habíamos reiterado, a una distancia adecuada. Todos los críticos coinciden en señalar que se trata de una pintura en su ordenamiento, en su composición, característica como una pintura clásica, pero que se ha disfrazado de pintura impresionista, porque en el fondo Seurat mantiene la línea del color y la luz que habían desarrollado sus predecesores del impresionismo, solo que esta vez está regido por los principios del color que permiten que una refinada linealidad para fijar con absoluta precisión las siluetas de las distintas figuras dentro de los límites y el espacio del cuadro correspondiente. Seurat había adquirido una extraordinaria habilidad para controlar las complejas disposiciones tonales, gracias a la práctica de dibujar con un lápiz blando sobre un papel ligeramente granuloso. Esta práctica le había permitido crear este estilo específico que él desarrollaría y que luego se multiplicaría en otros pintores en sus estudios posteriores. Este es un punto fundamental que determina esta intrincada característica monumental del cuadro, que subraya la grandeza de su concepción y nos ayuda a captar la intimidad del momento de apreciar. Porque como se trataba de una isla de ocio y las personas iban por diferentes razones, algo cualifica a este extrañamiento de cada uno de los grupos humanos, y ese sentido de intimidad que tiene cada cual dentro de su individualidad, a pesar de haber captado una imagen de conjunto. El mismo trabajo lo desarrolló cuando intentó reflejar la Torre Eiffel, en su modo, una manera peculiar de hacerlo, o de la joven empolvándose. Hay que destacar que Seurat acostumbraba a ir a los circos, a los teatros, y en esas visitas pues tenía algunas relaciones amorosas con algunas figuras y podía entrar incluso a su camerino, como vemos aquí que ocurre claramente con Joven empolvándose. Ahí vemos la algarabía en una actividad circense que resulta interesante. Y tenemos este cuadro que es significativo, el circo. Un cuadro que quedó inconcluso. Ha habido comentarios que a mí siempre me han parecido un poco trágicos cuando se afirma, por una parte, cosa que es cierta, que gracias a este cuadro se puede estudiar con mayor precisión en qué consiste el método neoimpresionista, porque al quedar sin concluir puede comprenderse que las figuras que aparecen en la parte inferior están más detalladas, más precisas, acabadas, y la parte superior del cuadro está inacabada, inconclusa. Y hay quien ha dicho entonces, bueno, gracias a que Seurat lo dejó inconcluso porque se murió, hemos podido tener una imagen como del proceso a través del cual se obtiene este tipo de trabajo con el puntillismo y el divisionismo que él había inventado. Trágicamente, la obra quedó inconclusa por su muerte, pero nos dejó o nos legó una especie de análisis de todo esto. Vale la pena dar cuenta de uno de los textos de Seurat donde describe por sí mismo su método. Decía, los contrarios son, en cuanto al tono, uno más luminoso o claro en contraste con uno más oscuro. Cromáticamente, los complementarios, por ejemplo, cierto rojo opuesto a su complementario. Linealmente, las que forman un ángulo recto. La alegría tonal es determinada por el predominio de la luz, la cromática por el predominio de la calidez, la lineal por las líneas que sobrepasan la horizontal. La serenidad tonal es determinada por el equilibrio entre luz y oscuridad, la cromática por el equilibrio entre calidez y frialdad, y la lineal por la presencia de horizontales. La tristeza tonal es determinada por el predominio de la oscuridad, la cromática por el predominio de los colores fríos y la lineal por las líneas descendentes. Todo un credo científico para articular una concepción en el caso de la pintura, en el caso de la producción artística. Y aquí podemos justamente detenernos a pensar un poco en lo que significa la utilización de una teoría científica
de una concepción del color y del tono para poder ejecutar una pintura. Quería deshacerse de la improvisación característica que había cualificado el trabajo de los impresionistas, y para eso empleó una formulación de carácter teórico-científico. Es posible que esto sea válido en el territorio del arte, donde debe haber mayor grado de libertad. Bueno, podemos comprender esto un poco mejor con el desarrollo de algo más que una creación, una concepción neoimpresionista realizada por su discípulo, su amigo Paul Signac, que al tener un desarrollo mucho menos significativo en el terreno de la creación artística, decide darle forma a esta concepción. Seurat había muerto de meningitis a los 31 años de edad, y esto evitó que sus ideas y estudios pudieran reunirse de una forma coherente a través de una formulación teórica adecuada. Y eso hace que su amigo Signac, que no era ni mucho menos cercano en cuanto a creatividad artística como la de Signac, pues compensa esta falta con un libro escrito en 1899, de Delacroix al neoimpresionismo. Una obra en la que va a describir cuáles son las cualidades del método impresionista. Con estos colores, decía Signac, mutuamente matizados e iluminados con blanco, se ha llevado a cabo un intento de obtener la riqueza del espectro lumínico solar en todos sus tonos. Un naranja se combina con el amarillo y el rojo, un violeta que tiende al rojo y al azul, un verde entre el azul y el amarillo, que junto con el blanco son los únicos elementos de los neoimpresionistas. Por medio de la mezcla óptica en el ojo del observador, de estos colores puros, cuya relación mutua puede variar a voluntad, se puede obtener un número infinito de matices, desde el más brillante hasta el más gris. Cada pincelada que se toma en estado puro de la paleta permanece en estado puro en la tela. Una formulación interesante que tiene ese carácter que habíamos afirmado, frío, científico, que revela un poco la misma distancia frente a la actividad de los artistas como frente a la actividad, los ataques de sus opositores. Muchos censuraron este método por precisamente esta manera de aplicar una concepción teórico-científica al terreno de la creación artística con sus clásicas consideraciones de mayor grado de libertad. Sin embargo, Signac estaba convencido de cuál era su misión y no se alteraba por las críticas que le hicieran. El cuadro acabado es resultado de un trabajo paciente. A veces abarcaba mucho más de un año y se construía según leyes que se encontraban al nivel de la física más avanzada de la época. Pintar ya no era objeto de las veleidades, de las sensaciones emocionales o del temperamento personal. Eso hace que la subjetividad del impresionismo, que era lo que había causado un cierto impacto, se había convertido en una mayor objetividad. El impresionismo jugó con la subjetividad del espectador, la manera de prever tanto para el artista como para el receptor este nivel de búsqueda de cómo se miraba el mundo, cómo cada cual podía apreciar el mundo que lo rodeaba. Y por lo tanto quedaba en un marco de subjetividad más pleno. Ahora, por el contrario, se volvía a activar la idea de la objetividad a la hora de pintar. La vibración de los colores impresionistas se unió a la forma y las composiciones resultantes adquirieron de nuevo esta estabilidad que era añorada por algunos. Las obras de Signac no eran tan significativas, pero la obra que dejó y el trabajo que realizó no puede perderse de vista de que el método neoimpresionista comenzó a ser divulgado por Signac no solamente con su texto teórico, sino con el trabajo que vino realizando con figuras más jóvenes que luego se destacarían como pintores independientes, como fue el caso de Henri Matisse o como fue el caso de Vincent van Gogh, que asistieron a la academia de Signac y de algún modo se dejaron llevar por este método impresionista tratando de lograr esta precisión. En ambos casos, el abandono de este estudio con Signac y la renuncia al método del puntillismo obedecen a las cualidades personales de ambos distinguidos artistas posteriores. No iba en su temperamento, no iba en su manera de ser
esta frialdad y esta disposición a tener largo tiempo realizando la obra como si estuviese realizando una especie de investigación científica. El arte puede estar asociado y en alianza con la ciencia, pero la ciencia evidentemente no puede sustituir ese grado de cierta variabilidad emocional que implica la solución de los problemas en el terreno, en los territorios del arte como tal.